todos, chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y nada, chicos, bienvenidos a una nueva reseña de libro. Ya sabéis que es una de las secciones que más me gusta. Aquí intento traeros libros pues de verdad que me han funcionado o que creo que son interesantes, sobre todo para todos aquellos que estéis aprendiendo tarot, ya sea del sistema que sea. Hasta ahora hemos visto tanto de Rider-Waite como de Marsella, pero ya veréis que os intentaré ir trayendo diferentes líneas. Pero este concretamente es un libro que tenía muchas ganas de traeros porque, a diferencia del Rider-Waite, que ya sabéis que, o por ejemplo el Tarot de Thoth de Aleister Crowley, que realmente hay mucha bibliografía, el problema que nos encontramos con el tarot clásico, y cuando hablo de tarot clásico, chicos, hablaríamos de tipo Marsella, tendríamos todo lo que son los clásicos italianos y en general todos aquellos tarots que trabajan con pips o que trabajaría, digamos, en lugar de como en el Rider-Waite que trabajamos con ilustraciones, en el que tenemos, pues ya veis, cartas en el sentido pues más abstracto de la palabra. Aquí estaríamos trabajando con pips. ¿Cuál es el problema, chicos? Pues que con este tipo de tarots, la mayoría de ofertas que tenemos en el mercado, pese a alguna excepción y muy pocas, se enfocan mucho en toda la parte teórica, sobre todo a nivel de arcanos mayores, que normalmente suele estar muy desarrollada, pero después nos dejan bastante huérfanos de esa parte, digamos, más práctica y sobre todo de la parte de tanto de arcanos menores como de figuras de la corte. Siempre nos dejan como una especie de nebulosa porque con lo que serían los arcanos menores, al ser tema de pips, nos dan en cierta manera referencias, pero tampoco acabamos de ver muy claro cómo poder mezclar todo eso y que las interpretaciones sean sencillas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la mayoría, casi muchos de nosotros, empezamos por el boom que ha habido con el Rider-Waite a trabajar con ese tipo de tarot. ¿Y qué ocurre? Que cuando tenemos que pasar a barajas que son mucho más simbólicas, la cosa se nos complica. Y además, ya os digo, muchos autores no se atreven literalmente a entrar, digamos, en la parte más interpretativa, a no ser que sean sistemas muy concretos. Y esto me remite un poco, antes de pasar al libro, a explicaros un poquito mi visión. Fijaros que dentro del mundo de tarot tenemos muchas líneas de trabajo. Tenemos escuelas, pues ya os digo, tenemos la escuela Rider-Waite, tenemos la escuela, digamos, enfocada en el tarot de Aleister Crowley, tenemos además dentro incluso del tarot clásico, tenemos diferentes líneas, pero algunas, digamos, muy diferentes entre ellas y a veces incluso pueden tomar un cariz, porque lo he visto, lo he vivido, un poco incluso sectario, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, pues imaginaros la línea que desarrolló Jodorowsky, por ejemplo, tenemos también a Marian Costa también, que digamos ahora parece que no tienen tan buena relación, pero en principio trabajaban juntos, que están muy enfocados en el tarot terapéutico. Pero, digamos, tenemos, por ejemplo, toda la línea de Camelia Elías, por ejemplo, que hablan mucho de lo que sería la lectura abierta, en un sentido en el que la interpretación del tarot se hace mucho, sobre todo visualmente, a nivel simbólico y trabajando con los símbolos, más que con definiciones o palabras aprendidas, en cierta manera. Tenemos esa línea con la que yo creo que la mayoría de los que hemos estudiado tarot desde hace tiempo teníamos, sobre todo desde los años 70, en la que teníamos libros donde venían unas listas interminables que te tenías que supuestamente aprender para poder, y que bloqueaban muchísimo la intuición. Así que, ¿qué ocurre? Pues que en cierta manera todos aquellos que nos gusta realmente el tarot clásico, el tarot para trabajar, no solo el tarot, que nos gusta todo el amplio mundo del tarot, a veces nos sentimos un poco huérfanos porque quizás o trabajas desde una línea muy concreta o no sabes cómo poder en cierta manera desarrollar las tiradas. Entonces, mi recomendación en ese sentido, y creo que ya os lo he dicho en muchos de las vídeos, en las charlas que hemos tenido, mi recomendación es que no tengáis miedo a explorar. Mirad, yo normalmente, siempre que he accedido a alguna línea de estudio o alguna escuela, intento mantener la mente abierta. Luego, obviamente, cuando vas profundizando te das cuenta pues que quizás hay algunas cosas de esa línea que realmente resuenan contigo, que te funcionan, y hay cosas que quizás no las entiendes o que realmente no son funcionales para ti. Pero creo que contra más bagaje o quizás hagáis por lo menos un poco de apertura en ese sentido, más, digamos, maleabilidad o adaptabilidad tendréis también a la hora de realizar tiradas. ¿Por qué os digo esto? Porque mirad,
Como tarotistas, para los que realmente os queráis dedicar a eso o que ya lo estéis haciendo, no hay ni un tarotista que funcione igual. Cada uno va a trabajar de una manera diferente. Y si detectáis en alguna escuela que es todo maquinal y que todos funcionan de la misma manera exacta, chicos, yo ahí la verdad es que me da un poquito de miedo. Pero pese a eso, lo que tenemos que entender es que nuestros clientes o las personas que necesitan de una lectura de tarot, no todos son iguales. Obviamente cada persona es individual e intransferible. Así que para poder abordar lecturas de tarot que sean completas y adaptadas sobre todo a la persona que tenemos delante, es importante que tengamos un buen repertorio de herramientas que nos ayuden a acceder a diferentes maneras de ver el tarot. Quizás los que hayáis estudiado, por ejemplo, la línea de Jodorowsky, sabréis que para según qué temas es muy funcional y tremendamente valiosa. A mí para todos no, pero para algunos sí que me funciona, y que en cierta manera cada línea nos puede ayudar a desarrollar las tiradas de una manera diferente y sobre todo que sea funcional tanto para el tarotista, la persona que está realizando las lecturas, como para la persona que llega a vuestra consulta. Entonces, a partir de aquí, chicos, porque os quería hacer esta pequeña introducción un poquito para poderos en cierta manera colocar en una categoría el libro que tengo aquí delante. Lo que os comentaba, tenemos un montón de líneas de estudio de tarot, diferentes escuelas, hay escuelas que trabajan con la cábala, otras que no, otras que trabajan con la astrología, otras que no. Ya sabéis, por ejemplo, si vais aquí al canal, que estamos haciendo un curso de tarot Rider-Waite, ahí, chicos, me estoy ciñendo obviamente a lo que sería la escuela Rider-Waite, que sí que tomaba en cuenta lo que sería la parte astrológica, pero hay otras escuelas que no lo toman, así que es importante siempre que nos adaptemos, en el caso de estar estudiando, a la escuela que estamos haciendo. Después ya en nuestra práctica decidiremos lo que nos funciona y lo que no. Y ahora sí voy a hablar de este tarot. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que con respecto al tarot clásico y al tarot de Marsella, a veces se complica un poco encontrar verdaderamente libros que nos expliquen cómo hacer las tiradas, cómo interpretar. Tenemos montones de libros en la parte histórica y, chicos, os lo recomiendo. Para los que no hayáis tocado esa parte, es muy importante que la toquéis y que en cierta manera tengáis una cierta idea sobre de dónde proviene la herramienta que vais a estar utilizando. Eso os va a dar también, lo que os comentaba, mucha más información sobre esta herramienta. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos la parte histórica, tenemos la parte teórica, pero amigos, ahí creo que todos los que hemos tocado tarot clásico es cuando empezamos a arrancarnos los pelos de la cabeza. ¿Por qué? Porque en la mayoría de libros, chicos, y algunos es que además es que hasta se nota, es como que los autores pasan un poquito de puntillas, no se atreven a meterse en lo que sería la interpretación, porque se han quedado, digamos, en la parte más teórica. Este libro, de tarot, chicos, viene a cambiar ese concepto. Mirad, es un libro que está hecho o digamos, creado por Caitlin Matthews. Muchos la conoceréis si conocéis el tarot artúrico. Tiene libros también en los que trabaja todo el tema de mitología celta o rituales celtas también. Es una gran estudiosa, pero obviamente además es una gran estudiosa del tarot. Entonces, ¿qué nos plantea en este libro? Y antes de empezar, chicos, voy a decir que solo está disponible en inglés. Lo he buscado, he intentado saber si van a sacar alguna edición en español. De momento no, pero ya os digo, y normalmente ya sabéis que intento traeros lo que puedo en español. Este libro de momento no está en este idioma, lo tenemos disponible en inglés, pero cuando se explique qué es lo que trae, creedme que vale la pena. Hay otros libros que, bueno, podemos pasar en cierta manera por encima, pero en este caso, chicos, aunque sea en inglés, si realmente os interesa esta parte del mundo del tarot, si os interesa el tarot clásico y habéis tenido problemas para encontrar un libro que realmente con el que podáis alcanzar claridad para saber cómo interpretar, chicos, vale la pena hacer el esfuerzo, de verdad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con este libro? Pues mirad, chicos, en este libro ya nos habla que es el tarot no contado. Lo que ha hecho la autora ha sido, después de toda su investigación, de haber hecho una y de hecho continúa realizando esta investigación, lo que ha intentado es reunir todas las técnicas clásicas, ¿de acuerdo? Esas técnicas que en cierta manera quedaron un poquito olvidadas,
de cómo se realizaban las tiradas y cómo se realizaban las interpretaciones. Aquí no vais a encontrar cábala, no vais a encontrar astrología, ya sabéis que esto vino después, se fue poniendo como capas que se han ido poniendo sobre digamos, sobre el tarot o su funcionamiento, sino que aquí nos vamos a la parte mucho más clásica. Entonces, ¿qué vais a tener? Pues mirar, vais a encontrar un libro, la verdad, muy cuidado, el material es exquisito. La editorial, chicos, es de Red Feathers, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, no aparece, pero ya os digo que es Red Feathers y normalmente trabajan con mucha calidad. Fijaros que vamos a encontrar una primera parte donde vamos digamos, la autora os va a dar el primer planteamiento, sobre todo histórico, muy interesante además, chicos, el lenguaje que se emplea en el libro es bastante conciso. Digamos que no vais a encontrar de esos libros en los que os van a dar 40.000 vueltas, sino que las cosas están muy bien explicadas, no son excesivamente extensas, así que tanto para personas que ya llevéis tiempo estudiando el tarot como para personas que estáis empezando es un libro que se entiende muy fácilmente. Además, este libro, una de las cosas más maravillosas que tiene es que tiene un archivo fotográfico increíble. Ya sabéis que en muchos libros o no aparecen imágenes o si aparecen nos aparecen de una sola baraja en blanco y negro, aquí no. Lo vais a tener todo a color y además vais a ver que vais a encontrar muchos tipos de barajas, sobre todo, obviamente, como veréis, son barajas clásicas, vais a tener, pues ya os digo, desde el tarot y el Italian, el tarot del Renacimiento, tenéis también incluso el Playing Marseille, que ahora os explicaré por qué aparece también en este libro. Y ya os digo, la calidad en ese sentido es maravillosa. Vais a tener un archivo fotográfico de cartas de tarot de diferentes barajas clásicas, que es una verdadera maravilla y además a todo color. Entonces, tenemos una primera parte en la que vamos a hablar sobre todo de la parte histórica. Aquí la autora también nos explica un poquito el funcionamiento del libro. Fijaros lo que os comentaba, tiene muchísimas imágenes. Pero luego vamos a pasar, pues mirar, a esta parte que os comentaba, que es la parte de empezar con los arcanos mayores. Como veréis, no tiene una descripción de arcanos mayores impresionante. Tenemos 2 hojas, como quien dice. Así que, para que os hagáis la idea que no es el típico libro en que la gran parte del libro es un chorreo de información sobre los arcanos mayores y después que te quedas eso, a 2 velas cuando quieres realmente, pues eso, toda la parte de pips, que es la parte sobre todo muy complicada dentro, bueno, complicada entre comillas porque no se explica bien dentro de lo que sería el tarot clásico. Así que sí que os recomiendo que este libro, precisamente porque la descripción que hacen las cartas está muy bien hecha, va al meollo. Aquí nos va a marear excesivamente con eso, con lo que os comentaba, con cábala, con astrología, sino que aquí realmente nos vamos a centrar en el arquetipo, en la simbología que realmente tenía, sobre todo desde un inicio, el arcano. Y la verdad es que es maravilloso. Vais a tener palabras clave. Fijaros, vais a tener en cierta manera una explicación y en cierta manera también vais a tener algunos ejemplos que os van a relacionar de posibles interpretaciones con respecto a otras cartas. Esto sería la primera parte, ¿de acuerdo? Como veis, fijaros que cada arcano vais a tener fotos de diferentes barajas. Mirad, esta por ejemplo es del Playing Marseille, de este de aquí, es la carta de la estrella, pero tenemos otros diferentes, tenemos el Giacomo Zomi Tarot. Y mirad, este es el Vandenborre, que os recomiendo, si es un tarot que no lo conocéis, de verdad, buscarlo, googlear, porque es tremendo, es un tarot bastante original. Esto que nos está diciendo que veamos tantas imágenes, pues que realmente este libro no está pensado solo para tarot de Marsella, porque ya sabéis que hay algunos o algunas líneas de estudio que solo se dedican a un tarot en concreto. No, lo que se presenta en este libro nos va a servir para interpretar cualquier tipo de baraja que estemos trabajando con los pips, ya sea como este, que ya sabéis que el Playing Marseille es un híbrido en el que han mezclado las barajas de póker con una baraja de tarot, ya sea tarot clásico italiano, que es más bien este estilo, este es un Serravalle, pero entrarían los Visconti, por ejemplo, o, por ejemplo, tendríamos Marsella, tanto los tradicionales como nuevas versiones que hayáis podido ver, ¿de acuerdo? Así que este libro está abierto, en cierta manera, no a un tarot concreto, sino a cualquier tarot que se utilice en pips. Así que si tenéis alguna baraja por allí con mucho polvo y que no uséis porque no sabéis cómo acercaros a ella, este libro os puede ayudar.
¿Qué ocurre? Pues chicos, después de esta parte que os comentaba, en la que tenemos todo lo que sería la parte de arcanos mayores, empezamos realmente con el meollo. ¿Qué es el meollo? Pues mirad, vamos a encontrar cantidad de referencias para poder relacionar los pips, su energía, cómo se leen, la numerología o la numeración, porque eso también nos da información, no numerología al uso, pero sí cómo poderlos interpretar dentro de una tirada. Nos va a hablar en cierta manera y sobre todo muy importante, no solo de los pips, sino que nos va a separar, chicos, sobre todo lo que sería la parte de cartas de la corte, que de verdad este libro es una verdadera maravilla con respecto a eso. Y vamos a tener montones de tablas, además de montones de ejemplos de tiradas, pero no tiradas en cierta manera creadas por la autora, sino tiradas que vienen desde la época clásica. Y de verdad que son muy sorprendentes y la verdad también son muy interesantes. Entonces, toda la segunda parte, o más de la mitad del libro, va a estar enfocada en el trabajo práctico, chicos, práctico de lo que sería la lectura de líneas, pero sobre todo dándonos las herramientas básicas, que es la comprensión de a qué hace referencia cada palo, trabajando también con la cantidad y, ojo, también, en cierta manera, como dice la autora, ella no ha querido hacer un libro para dar unas reglas, digamos, estrictas, sino para dejar también que sobre una base clásica cada persona pueda desarrollar también su propia intención. Así que en principio, ya os digo, estaríamos hablando más de un libro técnico en el cual tenemos unas bases, tenemos herramientas que podemos aplicar en nuestras lecturas, pero sin dejarnos encorsetados, sino que ahí ya dependerá de cada vosotros, podréis añadir lo que vosotros consideréis necesario. Y eso, sinceramente, me parece maravilloso en este libro. Es una de las cosas que de verdad que podríamos destacar más. Vamos a ver también todo el tema de los colores, obviamente, que es muy interesante también en las barajas, porque es lo que os comentaba. Nos va a dar las pautas para que en realidad podamos trabajar con cualquier baraja. No es un libro en el que hablemos solo del tarot de Marsella o cómo tiene la pierna puesta, el brazo puesto, no, sino que nos va a dar las pautas pues para entender, por ejemplo, cómo funcionan las miradas entre las cartas, qué es lo que nos va a estar diciendo en una lectura. Vamos a ver lecturas de líneas, pero cómo añadir esas líneas, ya sabéis que os he hablado en algunos vídeos, y acabar haciendo lo que serían el sistema de tableros. Para los que vengáis del sistema Lenormand, esto también os va a resonar mucho y de hecho algunas técnicas o algunas tiradas que vemos aquí las podemos aplicar incluso a otros sistemas. ¿De acuerdo? Ya sabéis que yo soy muy fan de las lecturas de tableros, un sistema que me encanta, y ya sabéis que también hay diferentes personas y diferentes estudiosos que han adaptado también en ese sentido diferentes maneras de hacerlo, pero me gusta mucho porque, ya os digo, nos da muchas facilidades. Ya veréis que encontraréis muchos esquemas dentro del libro donde en cierta manera nos va dando también pues palabras clave. Para los que me sigáis y estéis haciendo conmigo el curso de Tarot Rider-Waite, y si no, chicos, aunque vosotros seáis de clásicos, recomiendo que lo veáis. Hice vídeos también hablando de las figuras de la corte, que está en la lista de reproducción de Tarot Rider-Waite, de curso de Tarot Rider-Waite, hablando precisamente de las cartas de la corte, hablando también de los palos, hablando un poco de la energía. Pues digamos que la autora lo que ha hecho aquí es algo parecido, ¿de acuerdo? De hecho, creo que en cierta manera me gusta tanto este libro porque va muy en resonancia con mi manera de ver el funcionamiento de la baraja y cómo facilitar en cierta manera el hecho de poder hacer las lecturas. Así que vais a encontrar muchos gráficos de este tipo, pero ya os digo, os vamos a encontrar información muy concisa, ¿de acuerdo? Recomendable para los que tengáis este libro o os lo vayáis a comprar. Chicos, este libro es maravilloso si lo vais leyendo teniendo al lado una pequeña libretita y yendo apuntando sobre todo lo que sean lo que os comentaba, este tipo de esquemas en el que, por ejemplo, nos va a dar todo la connotación que puede tener de significados las diferentes numeraciones de las cartas, nos va a dar también las correspondencias, lo que os comentaba, de cada palo en realidad con qué nos conecta, para que después al hacer una tirada nos sea muchísimo más fácil. Y ya os digo, con este tipo de libro ya veréis que el hecho de la interpretación a nivel de un tarot clásico, sea el tipo que sea, se os va a facilitar mucho. Ya os digo, es una verdadera maravilla. Yo al principio, como a todos nos ha pasado, nos da pues un poquito de miedo porque realmente
no estás trabajando como con un Rider-Waite en el cual tienes muchas ilustraciones, es que casi la palabra habla sola, pero sí que es verdad que eso por otro lado también limita y en este caso nos hace una apertura a la hora de las lecturas que es tremendo. Entonces, sigo chicos porque me enrollo como una persiana. ¿Qué vamos a encontrar? Por lo que os comentaba, gran parte del libro, chicos, vais a encontrar muchísima información que os va a dar herramientas básicas para poder interpretar sobre todo las cartas de pips. Porque una vez sepamos y conocemos bien los arcanos mayores, lo que necesitamos es saber en qué sopa se están moviendo. Y precisamente lo que nos va a dar esta segunda parte del libro, bueno, más es casi 2/3 partes del libro, se va a centrar en que comprendamos perfectamente las figuras de la corte y que comprendamos perfectamente lo que son los pips, sin necesidad de estarnos aprendiendo significados como loros, chicos, que eso es lo más importante. Sí que vais a tener algún apartado en el que os puede dar referencias, pero sobre todo es más bien a modo para poner ejemplos de cómo puede funcionar, pero realmente os da la base para que vosotros podáis crear realmente vuestras propias combinaciones o vuestra propia experiencia de lectura. Y esto es maravilloso, chicos, porque normalmente la mayoría de libros, chicos, teoría y allí te apañes y bueno, y si consigues hacer una tirada ya me lo explicarás, ¿sabes? Entonces, ya os digo, también interesante vais a encontrar, pues ya os digo, literalmente sistemas de tiradas para que podáis hacer vuestras propias prácticas muy interesantes y además son tiradas clásicas. Después todo lo que es el arte, aquí este apartado es maravilloso, que nos habla de la lectura direccional. Recordar, y además os lo digo, y de hecho da igual el sistema en el que estemos trabajando, yo creo que es una herramienta que es básica porque nos ayuda a ver mucho la interacción entre los elementos de la tirada, el ver pues lo que os he comentado muchas veces, o sea, no es lo mismo en una tirada, imaginaros, voy a apartarlo un momentito, vamos a ver una figura, a ver si, mirar, por ejemplo, no es lo mismo que en una tirada nos aparezcan estas dos figuras así, ¿de acuerdo? Que nos aparezcan así. Ni tampoco es lo mismo si tenemos un tablero que nos aparezcan las dos figuras en la misma línea mirándose, que aparezcan en diferentes líneas y ni siquiera se estén mirando. ¿De acuerdo? Esto es lo que vais a encontrar también muy bien explicado en este libro. Y chicos, me parece que más o menos os lo he dicho todo porque chicos os quería decir tantas cosas. Fijaros, tenemos aquí, ya os digo, ejemplos. Las tiradas están también explicadas, así que no os preocupéis. Es un libro que la verdad es que es muy agradable de leer, primero porque vais a ver imágenes de muchos tarots diferentes, eso también hace que sea bastante ameno, no os vais a sentir pues eso, porque a veces personas que estaban con un tarot italiano aprendían con libros que eran de tarot de Marsella, porque realmente aquí quizás eran los más fáciles de encontrar, pero me alegra decir que muchos estudiosos están poniendo las pilas en este sentido y no solo a nivel solo de la parte académica, sino que también ya hay autores que están haciendo muy buenos trabajos a nivel de lo que sería tema de interpretación. Aparte, ya os digo, de las escuelas que, digamos, se han centrado, por ejemplo, solo en el tarot de Marsella y han puesto también cosas de su propia cosecha. Aquí estamos intentando más ir a las raíces históricas y a partir de ahí poder trabajar en cierta manera el método clásico, teniendo en cuenta que luego cada persona puede añadir en cierta manera a esta base pues su propia concepción de la práctica, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, ya os digo, si tenéis alguna duda sobre el libro me lo podéis dejar en comentarios, pero de verdad que es un libro que vale la pena. Mirar, a nivel de lo que sería tarot clásico, tarot de Marsella, tarot italiano, pues es muy complicado, la verdad, chicos. Creo que eso lo sabemos todos. A nivel de Rider-Waite, hay montones de libros, pero realmente encontrar libros, sobre todo enfocados en la práctica, no hay casi, no los hay. Tenemos diferentes líneas, pues ya os digo, como teníamos el de Camelia Elías, que también tiene muchos libros. Y sí que hay libros, pero están enfocados en una manera o en un concepto muy personal de cómo se ve, que ya os digo, os recomiendo también que los exploréis porque
consigues tener también herramientas muy interesantes y así al final yo creo, chicos, que si tenemos una buena base, lo ideal es que cada uno pueda crear su propia manera, en cierta manera, dotarle al tarot y a su práctica de su propia personalidad, porque es lo que os he comentado, no hay un solo tarotista igual, igual que no hay un solo cliente o una sola persona que tengamos delante, un ser humano que sea igual. Así que es bueno que contra más herramientas tengamos, nos dé también mayor adaptabilidad y una manera más próxima de poder ayudar a la persona que tenemos delante. Así que nada, chicos, con esto me despido. Ya os digo, lo podéis encontrar, en principio en grandes plataformas. Aquí, ya os digo, os lo van a tener que traer, por lo menos aquí en España, lo tuve que pedir a través ya sabéis, de la plataforma que todos sabéis, porque aquí en librerías no está. Supongo que con el tiempo irá llegando. Y ojalá, chicos, recemos para que Red Feder se ponga las pilas o alguna editorial aquí decida sacar una versión en español, porque la verdad es que todo lo que sería el mundo de tarot lo agradecería mucho. De momento tenemos en inglés. Ya os digo, chicos, si tenéis problemas con inglés, ya os digo, como no es un libro especialmente denso, no vais a tener problemas, chicos. Google Translator, porque de verdad que es un libro que en este sentido vale mucho la pena. Y nada, chicos, con esto sí me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un like si es así, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal. En estas próximas semanas os seguiré trayendo libros, chicos. Hemos tenido un pequeño descanso de libros, pero porque obviamente hay algunos que sí que ya los tengo, pero otros también que hasta que yo no los leo, pruebo, hago las prácticas, no prefiero pues no deciros exactamente porque me gusta también haberlos trabajado en ese sentido, ¿de acuerdo? Así que nada, me despido, ahora sí, un besazo inmenso y nos vemos muy pronto y sobre todo feliz práctica, chicos. Adiós.